Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase invitándole al grupo número 2 a que pueda dar a conocer lo que es su contenido. Ya le di la autorización de compartir pantalla. El grupo 2 ¿está presente o no? Sí, licenciado, ahorita estamos compartiendo pantalla. No la veo yo aquí, ya autorización, pero no la veo. Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. Como grupo número 2 tenemos a bien explicarles sobre editorial y en qué consiste. ¿Qué es? La editorial pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo, argumentativo y normalmente no firmado, que explica y valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que se hace el editor sobre la noticia escrita y según las experiencias del editor o los editores. Se trata de un texto tradicional de los periódicos y suele aparecer situado en un lugar referente dentro de la sección de la opinión de un medio de comunicación, aunque aunque el editorial no lleva firma, ya que es un resumen de una opinión colectiva. Hay periodistas encargados de su redacción y los llamados editores en muchos casos. Lo escribe al director del periódico. Una editorial se puede clasificar en tres partes, las cuales son: el primer lugar es la palabra editorial, que se hace referencia a un género periodístico, el cual se caracteriza en la generación de artículos que no van respaldados por el nombre de un autor específico, en el cual el texto es expresado de manera subjetiva o parcial, de acuerdo a la opinión de quien lo escribe en respecto a algún tema o acontecimiento de interés público. También una editorial es una casa comercial que algún escritor puede llevarle sus escritos para que ellos lo desarrollen y que lo produzcan en masa, o viceversa. Una editorial puede contratar escritores para que hagan obras y ellos reproducirlas. Gracias. ¿Cuáles son las partes del encabezado? Más que todo, el encabezado, del editorial se divide lo que son en tres partes, que es el encabezado, la introducción y la descripción de la noticia en la actualidad. Por favor, pueden abrir los que están exponiendo, abran su cámara, por favor. Licenciada, yo estoy en otra cuenta que como yo estoy compartiendo pantalla, entonces a mí no me deja compartir cámara, no me deja activar la cámara. Ah, bueno. Ah. ¿Quién eres? Miguel. Bueno. Vaya. Más que todo, como les digo, en la editorial, en este ejemplo podemos ver lo que es el encabezado, la introducción y lo que es como que la descripción de la noticia de la actualidad, solo que aquí está como que por otras partes, está como que con otros nombres.
Ahorita les van a explicar qué es una de estas partes. El encabezado de página es una área que se define en la zona superior de la página, en el espacio comprendido entre el borde del papel y el margen superior. Este se repite de forma automática en todas las páginas del documento que tengan asignado el estilo de página para el que se define. En el encabezado vamos a encontrar lo que es la fecha y la publicación del título. Como lo vemos en este ejemplo, ahí indica la fecha y la publicación del título. En la introducción, como la parte que hace la apertura del artículo que ambienta y dirige al lector en su lectura. Asimismo, le da significado y sentido en la medida que informa el tema a tratar, define el problema de investigación, presenta los antecedentes que fundamentan el estudio. Esta parte hace referencia de lo que trata la noticia. En la descripción de la noticia de la actualidad, dice, solo un pequeño contenido, dice, resumen completo de la noticia en un párrafo. En esta imagen que está aquí, podemos ver claramente una editorial, por así se podría decir, como completa. Se ve el encabezado donde está la fecha del documento, donde cuando se publicó. También está la introducción, la introducción es de qué trata la lectura. Que por ejemplo aquí dice, terremoto estremeció el norte de California. La gente se tiró a las calles, los perros se pusieron locos. Esa es la introducción en una editorial o en una noticia que puede ser un ejemplo, ¿verdad? Y ahí entonces, en todos estos párrafos es la descripción de la noticia, que es el resumen completo, es donde habla todo, donde dice todo de esta publicación. Aquí creo que no, aquí ya se mira lo que es borroso, pero ahí habla de cómo fue el terremoto, de cuántos grados fue, a cuántas personas afectaron. Entonces aquí nos damos cuenta que en este párrafo, en todo este párrafo, está el resumen completo de esta noticia. Ahora el corresponde al compañero que dirá los tipos de editoriales. Buenos días a todos. Yo voy a explicar lo que es tipos de editores. En primer lugar tenemos lo que son explicativos. Este tipo de editorial trata de explicar de manera que se entienda la información y no desde un punto de vista personal. Es decir, que se va a explicar los hechos como son y no desde la forma en que lo entiende la persona que lo escribe. Tenemos también la tesis o opinión. Esto trata de la opinión del escritor. Es decir, que a partir de lo que opine el escritor, se crean los argumentos y las conclusiones. Esta opinión a veces puede ser favorable o desfavorable según como lo vea el editor. Tenemos también las editoriales informativas, que en esto se trata de informar y de transmitir conocimiento, más no de dar tantos detalles, sino que se trata de dar la información verídica, pero sin ahondar mucho en temas para que no abarque mucho contenido. También tenemos lo que son interpretativos. Esto quiere decir que produce causas, efectos, futuros y conjeturas. Es decir, es lo consiguiente informativo, porque esto brinda todos los detalles para
dar una mejor explicación de los hechos que se publicaron. Tenemos también argumentativos, que pone retóricas y argumentos para animar al lector. Es decir, que es una motivación que pone frases relevantes o una información llamativa para que al lector le llame la atención y lea la editorial. Por último, tenemos acción, que es la voluntad del lector, que si lo va a ver o no lo va a ver, ya es cuestión del lector. Sin embargo, el escritor ya lo escribió de una manera que él cree adecuada para que le llame atención al lector. Solamente gracias. Ahora van tu compañero que le toca las claves para escribir una editorial. Creo que no está presente el compañero Franklin. Entonces, las claves para escribir una editorial. Dice que el número 1 es elegir un tema de actualidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como reporteros o como escritores, a la hora de realizar una editorial, una noticia, lo que se tiene que despertar algo en nosotros, y eso es nuestra curiosidad y hacer de la lectura algo interesante para los lectores, para que ellos puedan conducirse y reflexionar de los cuestionamientos que se le van a hacer en esa lectura. Elegir un tema atractivo y que sea uno de los más recientes. Por ejemplo, en Guatemala ahorita está lo que le está pasando al presidente que dio positivo a COVID-19. Eso es una noticia que aunque a algunos les dé risa, a otros les dé pena, a otros no les importe, es una noticia que realmente a la mayoría de guatemaltecos nos llama la atención, porque eligieron un tema de actualidad, un tema que está afectando no solo a él, sino a todo el país, porque como no hay gobernante, ¿quién está dirigiendo a nuestro país, verdad? Dice también lo que es escribir conservando la filosofía del medio. Y para lograr este objetivo dice que debe ser necesario leer y conocer ampliamente los demás artículos que se publican en la editorial de la revista o periódico, para así hacer un reporte adicional desde la opinión o argumentación sobre el tema que planteamos a desarrollar. Dice que va a ser un aporte adicional, va a ser una opinión o argumentación. Siempre que, por ejemplo, nosotros vemos, o las personas que leen, por ejemplo, lo que es nuestro diario, siempre vemos que ahí vienen entre como unas letras en negrita, viene como un tipo comentario. Viene como un tipo de argumentación que va a plantear sobre lo que fue el tema a desarrollar. Dice también, ¿verdad? Elaborar una estructura antes de escribir. Más que todo, dice que servirá para guiar, va a servir de guía para exponer nuestras ideas con claridad, coherencia y cohesión. Esta puede iniciar como una breve introducción que lance una pregunta. ¿Cómo así que lance una pregunta? Por ejemplo, podría ser el COVID-19 está afectando severamente a nuestro país. Esa es una pregunta que nos hacemos, y esa será una breve introducción que, en pocas palabras, ¿cómo afecta el COVID-19 a la sociedad guatemalteca? La afecta socialmente, económicamente, en su salud, que va a ser una estructura para iniciar una introducción que lance una pregunta, presente un hecho concreto o cite una fuente
También puede ser, por ejemplo, decir como una tipo frase y decir, bueno, esto lo saqué de tal libro, como una bibliografía. También podemos hacer lo que es nuestra dirección, profundizando en puntos claves del tema hasta realizar con una conclusión. En otras palabras, lo que hacemos aquí es hacer como un trabajo, ¿cómo se podría decir? Como en sucio, como que una preproducción, se podría decir, que nosotros hacemos un guión antes de realmente llegar al punto final y así nosotros poder realizar la editorial de la mejor forma posible. Exponer, opinar y argumentar con propiedad. Dice que apoyándonos en una completa investigación o consulta sobre el tema, conociendo los referentes para hacer la lectura pertinentes para que aporten valor a nuestra opinión. Tenemos que tener una argumentación completa para poder opinar. Tenemos que tener una conclusión definida, una que sea lógica, para que así el lector pueda encontrar atractiva la lectura. Porque en una editorial lo que trata el escritor es llamar la atención del lector. Porque ¿de qué me sirve hacer una noticia o hacer una editorial que realmente no nos va a llamar la atención? ¿Realmente nos va a servir de algo hacer una editorial mediocre para que el lector no la encuentre atractiva? Esto no es así. El lector trata de encontrar o de realizar una forma. El escritor trata de hacer que la editorial sea lo más atractiva posible para que el lector pueda encontrar lo que es atractiva. Aquí está editoriales escritas para medios. Este es un ejemplo. Editorial dice del Diario del Tiempo en Colombia. Esto fue el 14 de diciembre de 2018, se los voy a leer. ¿Qué dice? El martes pasado se publicó en este diario una noticia que nos pasó desapercibida. No podía, miles de víctimas y millones de colombianos debieron sentir alivio y sentimientos de que por fin alguien hizo lo esperado. Ese día el edificio Mónaco en el barrio de El Poblado, en Medellín, que fue la antigua casa de la familia del capo Pablo Escobar Gaviria, amaneció empapelado, no de cualquier modo, sino con imágenes y con mensajes alusivos a las vidas, las valiosas vidas miserables y cruelmente cegadas de quienes fueron sus víctimas durante casi una década. Aquí vemos como un tipo de opinión que aquí lo que está haciendo es comentar sobre una editorial pasada, que la lectura fue atractiva. En una editorial también se trata de ver hacer como que el pedazo de papel sea colorido, con imágenes, buena escritura, como les digo, para que realmente el escritor haga haga de ello una editorial interesante. Y eso sería nuestra presentación, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta es la parte dentro de lo que es el editorial. Es muy importante verificar y ver las opiniones de las demás personas a través de los medios
escritos que existen en nuestro entorno. Y lógicamente antes de escribir algo, antes de enviar algo, debe de tener una estructura y una redacción correcta y adecuada para evitar malos entendidos. Entonces, de esa manera, pues estamos concluyendo lo que es la exposición. No sé si alguien más tenga algún comentario así rapidito de unos 30 segundos, y si no, entonces vamos a compartir pantalla para explicarles así rápidamente lo de su tarea de evaluación. No, no lo tengo. No, licenciada, todo está claro. Gracias. Ay, no me parece. No. No. Miren que no me aparece, no me aparece. Vamos a ver. ¿Ven la pantalla ahí? No. Licenciada. ¿No? No. No hay nada. No hay nada, ¿verdad? No, licenciada. Ay, ay, ay. No, pues. No, no puedo compartir pantalla con respecto a este tema. Entonces, vamos a ocupar unos 10 minutitos después para que después me permitan abrirlo y yo les comparto su actividad. Estamos. Vamos a ver. No. Bueno. Vamos entonces a seguir con nuestro tema, que empezamos con lo que es el discurso. Recuérdense que dentro del mismo, cuando hablamos dentro de lo que es un discurso, viene del latín discursus, que es un término que lógicamente se refiere a la elaboración de un mensaje mediante varias expresiones y diversas estrategias que utiliza la persona o el disertante. Entonces, dentro del mismo, pues es muy importante que para ver de dar a conocer el contenido de un tema o de un discurso, pues es muy importante las expresiones físicas o los elementos expresivos que en cualquier momento pues deben de tener una gran variedad. Los discursos son textos orales o escritos. ¿Cuál es la función primordial dentro de lo que es un discurso? La función primordial es comunicar, enseñar, convencer a la otra persona o al grupo o al público sobre la forma de pensar del disertante. Ya, aquí se utiliza mucho lo que es la función del lenguaje apelativo. ¿Por qué? Porque trata de convencerlo de que si, por ejemplo, ¿qué le digo? Yo le puedo decir a usted, ¿verdad? La luna es de queso, y yo le coloco argumentos, le digo argumentos y lo convenzo para que usted piense que la luna es de queso. A eso se refiere lo que es el discurso. Entonces, dentro del mismo,
vamos a ver y analizar dentro de lo que es que el receptor, pues lógicamente influye dentro de lo que es la forma de pensar, la forma de expresión física que tiene el disertante. Entonces, cuando vemos varias formas de discurso, tenemos el discurso de forma individual. Este se caracteriza por centrar su atención en el emisor, o sea, en la persona, ¿ya? Tanto su propósito y su mensaje. Dentro del mismo es cuando él indica o da a conocer una comunicación unidireccional, en donde el emisor no espera establecer un diálogo explícito y directo con el público o auditorio a quien dirige su mensaje. Simple y sencillamente, el emisor da a conocer su punto de vista, da a conocer la forma de pensar, la forma que tiene sobre un tema, ¿ya? Pero es nada más del emisor al receptor y no hay una comunicación bidireccional, solamente en una línea nada más va a haber lo que es esta comunicación. Luego aparece, por ejemplo, algunas manifestaciones de discurso, ¿ya? Estas manifestaciones de discurso, pues lógicamente pueden ser, en primer lugar, las alocuciones. Las alocuciones son discursos breves que se caracterizan por cumplir una función introductoria en ciertos eventos o celebraciones. Yo acá le coloqué, por ejemplo, al Papa que da alocuciones, o sea, da mensajes, da opiniones de forma breves, de forma introductoria, que viene a convencer, que viene a crear un sentimiento en el receptor de aceptación. Entonces, a eso se refiere lo que es la locución. También le presenté al señor presidente antiguo, pues, de los Estados Unidos, que de una u otra manera también él tiene, pues, daba lo que eran sus alocuciones. Tenemos otra forma que es la arenga. La arenga probablemente es un término que viene del gótico, o sea, de las reuniones que realizaba lo que era el ejército. La arenga es un discurso pronunciado en tono solemne con el propósito de enardecer el ánimo de los que le escuchan. Por ejemplo, cuando se reúnen los soldados, los ejércitos, y lógicamente hay una persona que está diciendo este discurso y que dentro del mismo lo hace en un tono muy solemne, muy preciso, con unas directrices y una expresión solemne, y que dentro del mismo esas expresiones hace que se enardezca o eleve los ánimos de las personas que lo escuchan. Muchas veces estas arengas se dan en las iglesias que dentro de la cual tienen un dirigente, y la persona, pues al pronunciar su discurso lo hace muy serio, muy centrado en lo que él está diciendo. El tono que utiliza es un poco elevado y lógicamente enardece los ánimos de las personas que lo escuchan hasta tal término de que ellos aceptan muchas cosas que pueda estar sucediendo. Ahora bien, dentro de lo que es el discurso, la parte de la conferencia, que es otra forma de dar un discurso, dice, viene del latín conferetia, que confere, que significa llevar junto con. La conferencia es una disertación en público sobre un tema, puede ser este tema político, literario, científico, religioso, académico, etcétera, ¿verdad? Entonces,
lógicamente la persona que está al frente debe ser una persona experta, una persona que conoce el tema, ¿ya? Y que lógicamente quien les escuchan es un grupo especializado en el tema. Por ejemplo, si se va a dar una disertación sobre herramientas tecnológicas, sobre la mejora de la comprensión lectora, la persona que está dictando la conferencia, pues lógicamente debe de conocer perfectamente cada uno de los temas y las personas que están escuchando o el público debe estar interesado y conocer por lo menos el 50% dentro de lo que es el tema en sí. Luego aparece lo que es una disertación. Una disertación es entretejer dentro del mismo, pues también, perdón, es una exposición, ya, es una exposición ordenada de un tema o un punto particular de vista de la persona. Luego aparece lo que es la charla. La charla, pues, es una disertación disentida y sencilla con el fin de divulgar una experiencia particular, un punto de vista sobre un tema. El público es en general, ¿verdad? Máxime cuando nosotros, por ejemplo, los docentes hacen lo que es charlas. Y si ustedes ven acá en la gráfica, pues están los estudiantes. Y aquí está una persona que lógicamente, pues dice que tiene que disertar, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, pues es muy importante que cada uno de nosotros podamos realizar lo que es un discurso. Dejo hasta aquí la presentación por el momento. Me quedan 2 minutos para la clase. No sé si tengan ustedes alguna duda, alguna consulta o pregunta al respecto. Necesito que todos abran su cámara. Yo creo que ya se nos había olvidado, ¿verdad? Ok. Fíjense que yo tengo 22 estudiantes y solo me aparecen 19. Entonces significa que hay varios, 3, aparte del que me dijeron que se había retirado, pues lógicamente que no está. Me gustaría que en el chat pusiera su asistencia, por favor, porque eso me queda registrado. Entonces, me da, la próxima semana vamos a trabajar otros aspectos muy puntuales. Nos vamos a volver a conectar unos 10 minutos para que yo les explique su parte evaluativa. Entonces, con respecto a lo que son temas muy importantes y relevantes dentro de lo que es el área de redacción. Es la parte que nos cuesta, es la parte que dentro del mismo a veces pensamos que todo está correcto y al volver a leerlo, pues tenemos a veces muchas incongruencias dentro de lo que es nuestro contenido. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta todas estas pequeñas cosas como lo que es la redacción, como que son los 2 temas anteriores que desarrollaron sus compañeros, porque son importantes para el desarrollo académico de cada uno de ustedes. Entonces, continuamos. En cuanto nos saque la plataforma, nos volvemos a conectar. Solo me dan un segundito para poder tener el contenido en pantalla. Bye. ¿Estamos? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? No, licenciada. Dígame, María. No. No. Ah, me dijo que no. Está bien. No hay ningún problema. Hoy no veo a la chica de Chantlas. Ah, sí, ya la miré. Ya miré a Gabriela.
Gabriela, estás malita de plano. Bueno.